Vamos a meditar en este tema titulado El Señor pelea por Josafat. Amén. ¿Lo puede decir conmigo? El Señor pelea por Josafat. ¿Lo puede decir con más ánimo? El Señor pelea por Josafat. Hemos estado viendo, no sé si alguien me puede encender el ventilador de aquí, que está bastante fuerte el calor aquí. Hemos estado viendo ahora la vida del rey Josafat, y hemos visto que, a diferencia de reyes anteriores, Josafat es un rey que tiene temor de Dios. Josafat es un rey que ama a Dios, y debido a esa fidelidad, a ese amor que Josafat le tenía a Dios, Dios lo prosperó grandemente. Dios lo bendijo, tanto a él como a la nación de Judá. Les dio paz. Sus enemigos les tenían miedo. Aún los filisteos, que habían sido sus enemigos durante mucho tiempo, aún ellos le rendían tributo a Josafat. Pero hermanos, escúchenme, la vida de fe no puede transcurrir sin pruebas. La vida cristiana no puede transcurrir sin dificultades. Son necesarias, porque no solamente miden nuestra fe, sino que también fortalecen nuestra fe. Nos dan madurez, nos hacen crecer espiritualmente las pruebas. Es en medio de la dificultad, hermanos, cuando nosotros más nos sometemos a Dios. Es en la dificultad cuando nuestra atención está puesta a la voz de Dios. Es en la dificultad cuando nosotros buscamos más a Dios. Cuando estamos atravesando una situación difícil, procuramos venir al altar y clamar a Dios por un milagro. Estamos pasando la dificultad, nos sometemos a ayuno y oración, como lo hizo Josafat. Buscamos a Dios de todo corazón, de manera que las pruebas y dificultades son necesarias para nuestro crecimiento cristiano. Yo no sé si usted puede decir gloria a Dios en esta noche. Amén. Ahora, en el tiempo de paz, Josafat había preparado al pueblo en la fe. Vimos en semanas anteriores que Josafat inició un programa de instrucción bíblica a toda la nación de Judá. Designó levitas, designó maestros que fueran y enseñaran la palabra de Dios por todo el territorio de Judá. Josafat mismo salía con estos maestros y motivaba, exhortaba al pueblo a buscar al Dios de sus padres. Ahora que se presenta la dificultad, tanto Josafat como todo Judá tenían bien claro a quién acudir. Ya habían sido instruidos, ya habían sido preparados en la fe. Leímos ahí en el versículo 4: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. También de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. En las pruebas y aflicciones, escúchenme, Dios es nuestro único refugio. En las dificultades es a Dios a quien debemos acudir. El salmista dice en el Salmo 91:2: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Yo no sé si usted puede dar un gloria a Dios esta noche al Señor.
Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo? Veamos ahí el versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Llegan a oído de Josafat que viene un gran ejército, una gran amenaza que viene contra ellos. Dice del otro lado del mar, el mar salado, que es donde desemboca el río Jordán. Los moabitas y los amonitas, menciona ahí el texto. Estos moabitas y amonitas eran los descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Y también menciona a los del monte de Seir, que son los edomitas, descendientes de Esaú. Esaú fue hermano de Jacob, que es Israel. A estos pueblos, cuando Moisés iba en el desierto, Dios les prohibió a Moisés y a Israel que los molestaran. Le dijo Dios a los moabitas, a los amonitas y a los edomitas: no los moleste. Esa tierra es de ellos, yo se las he dado, le dijo Dios. Y Moisés y Israel obedecieron. Los de Edom no permitieron que Israel pasara por su territorio, entonces tuvieron que rodearlo y no molestaron a estos pueblos que eran parientes de los israelitas. Pero ahora vienen, se juntan con un gran ejército con la intención de destruir y tomar la tierra como posesión. Es natural, hermanos, que esta noticia trajera angustia a Josafat. Ahí en el verso 3 dice: entonces él tuvo temor. Es natural. Cuando nosotros enfrentamos una situación difícil, es natural que sintamos temor, hermanos. No caigamos en el error de creernos muy valientes, porque estaríamos mintiendo. Es necesario. Mire, yo quiero contarle algo. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan el programa de Chespirito? Si ustedes se acuerdan de ese programa, amén. Les estoy preguntando, hermanos. Amén, no díganme no. ¿Ustedes saben de ese programa de Chespirito? Amén, sí, ¿verdad? En cierta ocasión entrevistaban a Roberto Gómez Bolaños y le preguntan sobre su personaje, el Chapulín Colorado. Y le dice: ¿el Chapulín Colorado es un héroe? Y me gustó mucho la respuesta, porque dice: el Chapulín Colorado, respondió él, sí es un héroe, a diferencia de Superman. Porque Superman tiene poderes y no tiene miedo. No tiene necesidad de tener miedo porque tiene superpoderes. Pero el Chapulín Colorado no tiene superpoderes y tiene miedo. Pero a pesar del miedo, él enfrenta los problemas. Y me gustó mucho la respuesta que dio, hermanos, porque valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que tiene miedo y enfrenta los problemas. Esa es una persona valiente. No tiene sentido decir que es valiente si no tiene miedo. Porque entonces todos seríamos valientes, que todos los días enfrentamos problemas a los cuales nosotros ya los tenemos controladitos, ya no nos causa ningún temor. Pero cuando nosotros sentimos temor y enfrentamos las situaciones difíciles, es ahí donde se demuestra la valentía. Y entonces Josafat, cuando escuchó: viene un gran ejército contra ti,
tuvo miedo. Josafat era un hombre de fe. Pero la Biblia no oculta que Josafat haya sentido temor. Pero también nos dice el versículo 3 que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. A pesar del temor que él tenía, Josafat sabía a quién acudir, sabía a quién clamar, y fue al templo, se humilló delante de Dios. Reconoce Josafat que no tiene la fuerza para enfrentar esa multitud. Segunda de Crónicas 20:12, Josafat declara esto: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. La sinceridad de Josafat, al reconocer que en él no había fuerza para enfrentar tan grande ejército, es lo que le permitió invocar el nombre del Señor. Amén. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque cuando nosotros nos sentimos capaces, o cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en un hombre, o ponemos nuestra esperanza en recursos, entonces nosotros no vamos a invocar el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos, es más fácil que el pobre invoque el nombre del Señor que el rico? Si el rico cae enfermo y es una enfermedad muy complicada, tiene los recursos, incluso para pagar médicos en el extranjero, ¿verdad? Y entonces pone su confianza en su dinero. Me enfermé, bueno, ahí tengo propiedades que puedo vender y me puedo ir a tal país para que me dé un tratamiento y me cure, y pone su esperanza. Pero el pobre cae enfermo, no tiene para pagar ni 200 quetzales de consulta. Entonces, ¿qué hace el pobre? Levanta su vista al cielo e invoca el nombre del Señor. Y eso es lo que hizo Josafat. Reconoció su necesidad, reconoció su incapacidad para enfrentar al enemigo y clamó al Señor. Hermanos, todos alguna vez vamos a enfrentar amenazas, vamos a enfrentar dificultades, y cuando lo hacemos, cuando las enfrentamos, ¿qué es lo que hacemos? ¿A quién invocamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está puesta su confianza? ¿Dónde está puesta su esperanza? Josafat había sido prosperado, dice la Biblia. Josafat tenía recursos económicos para contratar ejércitos extranjeros. Pero Josafat decidió poner su esperanza en el Dios de Israel. Es necesario, hermanos, reconocer nuestras limitaciones como lo hizo Josafat. No actuemos con soberbia, confiando en nuestras propias fuerzas y en nuestros propios recursos. Proverbios 3:5 nos dice: fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Todos los días enfrentamos nosotros amenazas. Hermanos, vemos en las noticias asaltos, extorsiones, estafas, corrupción,
accidentes, amenazas a nuestros hijos, amenazas en nuestra comunidad. Estamos expuestos nosotros todos los días al peligro. ¿A quién vamos a invocar? ¿A quién vamos a clamar? ¿Entiende usted lo importante es que todas las mañanas usted doble sus rodillas e invoque el nombre del Señor? ¿Lo entiende? ¿Entiende usted la necesidad de estar conectados todos los días con el Señor? ¿Entiende usted la necesidad de orar todos los días por sus hijos, por su cónyuge, que el Señor lo guarde? Es necesario. Toda esta situación que nosotros vivimos en sociedad de violencia producen temor, hermanos. ¿Y a quién vamos a acudir? Salmo 121, versículo 1: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Versículo 2: mi socorro viene de Jehová. Esa es nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra confianza de estar puesta en el Dios de nuestra salvación, que Él pelea por nosotros. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios, al Señor? Amén. Entonces Josafat, vimos en semanas anteriores que Josafat había cometido un error, ¿verdad? Hizo parentesco con Acab, el rey de Israel, el cual había sido el más malo, dice la Biblia, que todos los reyes de Israel, esposo de Jezabel. Y ese fue el error, el pecado que cometió Josafat: haber hecho alianza matrimonial de su hijo con la hija de Acab. Pero Josafat tenía claro de que Dios no lo había desechado, porque Dios es misericordioso, Dios es fiel a sus promesas. Y Josafat sabía que Dios lo había perdonado de todos sus pecados. Amén. ¿Usted está convencido de que Dios le ha perdonado sus pecados? Sí, eso es muy importante. Porque cuando nosotros sentimos de que Dios no nos ha perdonado, nos da pena invocar su nombre. Y no tenemos la suficiente fe, porque decimos: ay, saber si Dios me va a escuchar, ay, saber si Dios me va a responder. No, cuando tenemos la seguridad de nuestra salvación, de que Dios es un Dios misericordioso, pues con confianza. Por eso el escritor de Hebreos nos dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Acab no hizo, Josafat no lo hizo las de Acab. Acab, cuando quiso ir a pelear contra los sirios, llamó a Josafat para que lo ayudara. Y esa vez fue cuando mataron al rey Acab. Ahora, en este tiempo, ya no era Acab el rey de Israel, sino que era su hijo Ocosías. Y Acab y Josafat no acude a Ocosías para que lo ayudara a pelear contra ese gran ejército. No pone su confianza en el hombre. Tampoco Josafat puso su confianza en su propio ejército. ¿Sabe lo que hizo Josafat? Se fue al templo a invocar el nombre de Jehová. Miren, hermanos, qué gran ejemplo nos pone en nosotros Josafat. Otros, vamos a ir viendo las historias de los reyes, y muchos reyes, cuando se encontraban en situaciones así, empezaban a sacar todo el oro, juntar todo el oro que tenían, y contrataban ejércitos extranjeros. Josafat no. Josafat levantó su vista y clamó el nombre del Señor. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel, y Él escucha la oración de su pueblo. Y Josafat hace una oración, y vamos a tomar algunos elementos de esta oración que serán útiles para nosotros cuando oremos. En primer lugar, escúcheme bien, por favor. Josafat declara la grandeza y el poder de Dios. ¿Qué hace Josafat? Declara la grandeza y el poder de Dios.
Amén. Declara lo que Dios es. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 6. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Mire la declaración de Josafat. Tú eres Dios en los cielos. Tú tienes dominio sobre todos los reinos y naciones. En tu mano está la fuerza y el poder. No hay quien te resista a Dios. Josafat declara la grandeza y el poder de Dios. Y es un ejemplo que nosotros debemos de tomar. Cuando doblemos nuestras rodillas, no le estamos invocando a cualquiera, hermanos. No le estamos invocando a cualquiera, le estamos invocando al Dios de los cielos, al que está por sobre todo. No hay nadie más grande que nuestro Dios. No hay nadie que le pueda hacer frente a nuestro Dios. No hay absolutamente nadie que le pida cuentas a Dios. Dios es por sobre todas las cosas y Dios tiene el dominio sobre todo y no hay absolutamente nadie quien le resista. Estas declaraciones, hermanos, fortalecen la fe. Entonces, primero, declara la grandeza y el poder de Dios. Segundo, conoce las promesas de Dios en la Biblia. Amén. Conoce las promesas de Dios. Segunda de Crónicas 29. Y esta es una declaración que hizo el rey Salomón cuando inauguró el templo. Segunda de Crónicas 7. Si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amén. Esta es una promesa que Dios había hecho. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, invocara y clamara en mi rostro y se apartara de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es una promesa que Josafat la estaba declarando. Dios, tu palabra declara que si mal viene contra nosotros, si viene espada o castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestra tribulación clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Dios había prometido: yo los voy a oír si invocan mi nombre aquí. Y ahora Josafat conoce esa promesa. Hermanos, ¿se da cuenta usted lo importante que es conocer la Biblia? ¿Se da cuenta lo importante es que conocer las promesas de Dios? ¿Usted conoce algún versículo de la Biblia donde Dios promete sanarnos? Si no conoce, yo le invito para que se memorice los versículos de Isaías 53. Amén. ¿Sí? Memorícelos. Y cuando usted esté orando por sanidad, Señor, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Amén. Tu palabra declara que tú eres Jehová, nuestro sanador. Declarar las promesas de Dios, pero para declararse hay que conocerlas, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo declara usted lo que no conoce? Bueno, entonces, primero, declarar la grandeza del poder de Dios. Segundo, conocer las promesas de Dios. Tercero, reconoce su debilidad, pero también reconoce la justicia de Dios. Reconoce su debilidad. Versículo 12.
Ya lo habíamos leído, pero volvamos a leer. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Es muy importante, hermanos, que cuando nosotros oremos a Dios, no le pidamos a Dios sugiriéndole a Dios que haga las cosas como nosotros queremos. Yo no sé si me está entendiendo. Es que mire, cuando nosotros oramos, mira Señor, yo te pido que me bendigas, que mira Señor que le toques al corazón a don fulano para que me dé dinero. No, hermano. Usted presente su necesidad delante de Dios y dice: Señor, yo no tengo los recursos, necesito de ti, y Dios es el que va a obrar. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios haga un milagro en nosotros, pero queremos que lo haga como nosotros queremos. Porque si no es como nosotros queremos, entonces mejor que no nos dé nada, ¿verdad? Pero no, Josafat le está diciendo: en nosotros no hay fuerza contra grande multitud. No sabemos qué hacer. Y por eso acudimos a ti, Señor. Por eso clamamos a ti, Señor. Josafat no le está diciendo: mira Señor, viene una gran multitud, mándame un gran ejército. O mándame a los, no sé, los egipcios que vengan y me defiendan. No, Josafat le presenta su necesidad. No hay fuerza en mí, no hay fuerza en nosotros. Viene contra nosotros una gran multitud, no sabemos qué hacer y por eso acudimos a ti. Entonces, hermanos, 3 cosas: declarar la grandeza de Dios, conocer las promesas de Dios y reconocer nuestra debilidad. Amén. Y la justicia de Dios. ¿Está conmigo? Ante tal oración viene la respuesta de Dios. Y vamos a leer algunos versículos de 2 Crónicas 20, del 14 al 17. Vamos a leer esos versículos porque ahí viene la respuesta de Dios. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Versículo 16: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Dios responde, pero ¿por qué responde a Dios? Porque Josafat le clamó a Dios con sinceridad y con humildad. Jeremías 33:3, muy conocido: clama a mí y yo te responderé. Usted está viendo la manera en que Josafat oró. Se está dando cuenta, hermanos, que Josafat está orando como un padre habla con un hijo. Josafat no se presenta delante de Dios exigiéndole. A veces nos enseñan a orar mal, hermanos. Hay gente levantando el puño exigiéndole a Dios: y yo le reclamo que me des tal cosa, y yo declaro que eso es mío, y yo declaro que... y le gritan a Dios y no se presentan con humildad
no se presentan humillados delante de Dios. Papito, yo no puedo. Papito, te necesito. No sé qué hacer, papá. Ayúdame. Esa es la oración que usted le tiene que hacer a Dios. No una oración de exigencia, de reclamo. Porque nuestro Dios es nuestro Padre, sí, pero también es nuestro Señor. Y Él merece respeto y merece honra. Hermano, cuando usted se encuentre en adversidad, no permita que el temor le paralice. Clame a Dios, clame con todo su corazón. Clame, hermanos. Siente que la corriente se lo está llevando, nade con más fuerza. Clámele a Dios con más intensidad. Mire que las cosas están muy difíciles. Clame a Dios. Crea la palabra. Viene Dios y le dice a Josafat: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Viene Dios en esta noche y le dice: no es ese tu problema, sino mío, dice Dios. La victoria está en Dios. Así que, hermano, no sea amedrante o amedrente, ¿verdad? Me equivoqué. Es por el chicle. No sea amedrente. Confía en el Señor, porque Él está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Es hermoso el versículo 17. Mire lo que Dios le dice: no habrá por qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, oh iglesia del discípulo, no temáis ni desmayéis. Amén. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Ahí está la palabra. No tienes que hacer nada, yo voy a pelear, dice el Señor. Josafat le creyó a Dios. Josafat escuchó y creyó. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros que Josafat creyó? Porque Josafat y el pueblo, antes de que Dios les diera la victoria, Josafat y el pueblo celebraron. ¿Qué hicieron? Celebraron, adoraron y alabaron a Dios. Versículos 18 y 19. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Ahí adoraron. El versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar al Dios, a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. No le adoraron como entre los dientes, ¿verdad? Así como usted puede leer ahí en la Biblia, sino que le adoraron con fuerte y alta voz. Amén. No les había dado la victoria a Dios, pero ya estaban celebrando. Quizás usted no ha alcanzado todavía la victoria, pero celebre, hermano. Celebre. No sea como el perro arrepentido con el rabo entre las piernas, hermano. Y conste que no dije lo primero. Amén. Hablando de Chespirito. Hermano, escúcheme. Santiago tiene razón cuando dice: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Dice. La fe, hermano, se manifiesta en nuestros actos, no solo en palabras. Los actos reflejan el sentir de nuestro corazón, hermano. Mire, hay personas que dicen: sí, yo creo que Dios puede hacer un milagro en mi vida, pero anda buscando ayuda en el hombre.
sus actos no están de acuerdo a su declaración. En este caso, Josafat y el pueblo alabaron a Dios antes de obtener la victoria. Hicieron fiesta porque estaban completamente seguros de que Dios iba a cumplir su palabra y los iba a librar de sus enemigos. Era una fuerte amenaza a una gran multitud. Así de que, hermano, en esta noche yo le invito a que usted adore a Dios, porque Él ya escuchó su oración y le dice: no tema, porque no es tuya la batalla, sino mía, dice el Señor. No tengan temor, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Estén quietos y vean la salvación de Dios. Josafat y el pueblo, fortalecidos por la promesa de Dios, salieron a la mañana siguiente a enfrentar a sus enemigos. Cuando iniciamos a leer esta historia, dice la Biblia que Josafat tenía miedo, tenía temor. Ahora Josafat sale al encuentro de sus enemigos sin temor. Qué tremendo eso, qué glorioso. ¿Y sabe qué iban haciendo? Iban alabando a Dios. Iban marchando y el versículo 21, iban gritando: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Eso iban cantando ellos. Hace muchos años atrás, el grupo Palabra en Acción sacó un coro con eso: glorificad a Jehová, porque su misericordia. Y ese sí, en un tono de guerra, ¿eh? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, amén. Y ahora ya no vemos a un Josafat con miedo. Ahora ya no vemos a un Josafat o un Judá, a un ejército de Judá atemorizado, sino llenos de valor, llenos de alegría, porque sabían que su Dios estaba con ellos. E iban a la guerra cantando, glorificando al Señor. Y mientras ellos, escúcheme, hermano, porque eso es glorioso, mientras ellos alababan a Dios, mientras ellos glorificaban a Dios, la mente de sus enemigos fue confundida. La mente de esos 3 ejércitos fue confundida y empezaron a atacarse entre ellos, empezaron a matarse entre ellos. Los amonitas atacaban a los de Edom, y los de Edom atacaban a los otros ejércitos, y empezaron a matarse entre ellos, mientras el pueblo de Dios le alababa y le glorificaba. Y se cumplió la palabra cuando el ejército de Israel llegó a la línea de batalla. Lo único que fue a encontrar fue gente muerta y todas sus pertenencias ahí tiradas. Porque sabe, hermano, no hay ejército, no hay enemigo tan grande que pueda levantarse contra los hijos de Dios. ¿Está recibiendo usted amenazas? Vengan al altar y presénteselo al Señor. Dios pelea por nosotros. Pero como dijo Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad? Si ustedes sufren porque no hacen bien las cosas, eso no tiene ningún mérito, dice. Si usted está sufriendo porque es cucheco, aguántese. Amén. Pero si le vienen a atacar sin causa, presente su petición delante del Señor. Clame a Dios. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Iglesia, el Dios de Josafat es también nuestro Dios. Yo no sé si usted lo cree.
El Dios de Josafat es también nuestro Dios. Y Él nunca nos va a dejar desamparados. Mire, escúcheme por favor. Dios lo ama. Dios está más interesado en perdonarle que en castigarle. La Biblia dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Si usted ha incurrido en una falta, dice Juan: hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Arrepiéntese de sus pecados. Y una vez que usted se ha arrepentido, si lo hace de corazón, con sinceridad, Dios lo perdona. Y olvídese ya. Él ya no se va a acordar más de sus transgresiones. Ya no. Dice la Biblia: yo he hecho tus iniquidades a lo profundo del mar y ya no me acuerdo de ellas. Y no es porque Dios tenga falta de memoria, no, es porque ya no le interesa. Ya no le interesa lo que usted hizo en el pasado. 2 Corintios 5: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si Dios está dispuesto a dejar el pasado en el pasado, no es necesario que usted lo esté sacando a flote. Créale a Dios, al Dios de misericordia. Venga, presente su caso delante de Él, clámele con fe, con todo su corazón, y créale a las promesas de Dios. Quiero dejarlo con unos versículos del Salmo 112. Salmo 112, vamos a leer el versículo 1 y ahí nos vamos a brincar al versículo 7. Aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es bienaventurado la persona que teme a Jehová, amén. Y se deleita en la palabra de Dios. Versículo 7. No tendrá temor de malas noticias, amén. Su corazón está firme, confiando en Jehová, amén. Y esas promesas para usted. Si quiere agarrarla, agárrela, amén. Que viene crisis, que venga crisis, aunque la tierra sea removida, yo sigo confiando en el Señor. Que viene una gran catástrofe, que venga la catástrofe, mi vida está escondida en Dios, amén. Estoy en sus manos, habito bajo el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén. Cuando se juntaron mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. ¿Qué salmo es ese? ¿Qué salmo? Muy bien, hermana Gaby, es el Salmo 27. El Salmo 27. Apréndase los salmos, hermano. Ahí están las promesas. Vimos ahí, Josafat oró las promesas de Dios. Y ahí están las promesas. Si usted está pasando una situación difícil, ánimo, hermano. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Amén. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Esta historia de Josafat debe de fortalecer nuestra fe. No ponga su mirada en otras cosas, hermano. Ponga su mirada en Dios. Él es fiel. Yo le invito a que